Entonces nos quedamos acá. Y a ver. A ver, ¿qué tenemos cuando reemplazamos acá los pesos? ¿Alguien sacó la expresión? ¿Alguien lo tiene? Vamos a empezar parte por parte, ¿no? La primera restricción. Restricción 1. Restricción 1. ¿Cómo nos quedaría? Si tenemos acá el peso transpuesto multiplicado por ¿quién? Por el vector de rendimientos igual a ¿quién? Al rendimiento esperado. Ya. Tenemos lo siguiente. Entonces tenemos W asterisco multiplicado por el vector de rendimientos es igual a ¿quién? A un rendimiento esperado del portafolio. Ojo que este es un escalar, ¿ya? Es un escalar, tal cual. Escalar. O sea, es como si fuera un número, una constante. Como si fuera 10%. No es una materia, no es un vector. Lo que sí es un vector es esto. Entonces, ¿cómo le sacamos una respuesta a esta cosa de aquí que hemos hecho? Simple, muchachos. Simple, simple, simple. Lo primero que tenemos que saber es que cuando aplicamos una transpuesta, por ejemplo, yo tengo A y B, y hago transpuesta, esto me va a quedar B transpuesta a transpuesta, ¿no? Se invierten, por así decirlo, se invierte el orden en cómo se está multiplicando, ¿no? Y tenemos que aplicar la transpuesta a cada cosa que está acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Igualito. Entonces, invertimos el orden. Primero tenemos este paréntesis de acá, más, ¿ya? Transpuesta, multiplicado por ¿qué? Por la matriz de varianzas y covarianzas. Transpuesta, bueno, la inversa, transpuesta, ¿no? Sería menos 1, transpuesta. Ya, multiplicado por ¿qué? Por el vector de rendimientos. Y esto es igual a ¿qué cosa? A, en este caso, al rendimiento esperado de portafolio. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es distribuir nada más. Distribuimos acá y distribuimos acá. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda 1/2 de lambda 1 multiplicado por esto de acá, transpuesta, ¿ya? Después que tenemos 1/2 de quién? De lambda 2 multiplicado de aquí. Ah, ojo, acá tenemos este paréntesis de acá indica que también se está aplicando una transpuesta, por lo tanto, la transpuesta también entra aquí al paréntesis, ¿no? Entonces acá nos queda así, de esa forma. Nos va a quedar 1/2 de qué? Transpuesta, transpuesta. Y acá igualito también, 1/2 de qué? Nos queda el vector de 1 transpuesto, lambda transpuesto, multiplicado por el sigma inverso transpuesto, y así. ¿Ya? Se ve un poquito engorroso, ¿ya? Pero es por eso que el ejercicio ya nos dan como que nos dice, ah, ya, mira, dale a esta forma A. O sea, haz un cambio de variable y tómalo como si fuera A. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. A ver. Este. Ya, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que encontrar B. Por ejemplo, B, ¿dónde se encuentra? B, 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 B. Ya, ojo que acá lambda 1 y lambda 2 son, son constantes, ¿ya? Son constantes, por así decirlo. Entonces, como son escalares, se pueden ir. Eso se me había olvidado. Como son escalares, se pueden ir, pero en ese caso no son afectados por la transpuesta, igual que el 1/2, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda 1/2 de qué? De esto.
más, acá queda un medio de lambda, ¿no? Lambda 1 más un medio de lambda 2 y eso es igual a, en ese caso, al rendimiento de portafolio esperado. ¿Ya? Ahora, dejemos esto acá a un ladito. Eso es como nuestra ecuación 1. Ya, ok. Luego, para la restricción 2, está más sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque la restricción 2 simplemente son los pesos multiplicados por 1, por el vector de unos, y es igual a 1, ¿verdad? Entonces, la transpuesta del vector de ponderaciones, ¿cómo es? ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría lo que tenemos acá, básicamente. O sea, sería un medio de qué cosa? De lambda 1 por eso transpuesto más lambda 2 y el vector de 1 transpuesto multiplicado por la Markov transpuesta. Bueno, el inverso. Y es igual a 1. Ya, entonces acá lo único que tenemos que es operar. Eso sí está un poquito operativo, ¿ya? Eso está un poquito operativo. Pero el punto es que de acá vamos a tener una ecuación 2, ¿ya? Vamos a tener una ecuación 2 que combinada con la ecuación 1, vamos a tener lo siguiente. Vamos a llegar a un medio de lambda 1 multiplicado por C más un medio de lambda 2 multiplicado por B, y eso va a ser igual a qué cosa, en este caso al rendimiento esperado. Ok, sabiendo que A es esto de acá y C es esto de acá, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es darle forma. Simplemente combinemos esto de acá. Vamos a combinar ecuación 2 en ecuación 1. Ya, acá lo voy a poner ese indicado. Para no, eso ya se lo dejo a ustedes, muchachos, en ecuación 1. ¿Ya? Luego, luego, vamos a tener, en este caso, otro sistema, ¿ya? Vamos acá a generar un sistema. ¿Por qué? Porque tenemos ecuación 1, de ecuación 2 en ecuación 1 hemos obtenido esto, pero de ecuación 2 también tenemos lo siguiente. De ecuación 2 tenemos también un medio de lambda 1, ya, multiplicado por quién? Por B, más un medio de lambda 2, multiplicado por, en este caso, por A. Y es igual a 1. Entonces, cuando tengamos ese sistema de ecuaciones, lo que vamos a hacer simplemente es despejar cada lambda. Para lambda 1 vamos a tener un valor y para lambda 2 vamos a tener otro valor, ¿ya? Una vez que tengamos estos valores, ya podemos, ¿qué cosa? Sustituirlos en dónde? En nuestro vector de ponderaciones, óptimo en este caso. Cuando hagamos esto, vamos a tener una expresión de ese tipo. Vamos a tener sigma menos 1 va a quedar como que A menos B sobre D multiplicado por, en este caso, por el vector de rendimientos, y la otra parte va a ser de esta modo, ¿no? Multiplicado por ¿quién? Por el vector de unos. Ya. Y esta es la función en este caso que nos da, ¿qué cosa? La matriz de ponderaciones. Ya. Es un poquito pesado, pero es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Una vez que tengamos esto per se, ya podemos sustituirlo en dónde? En nuestra varianza. Nuestra varianza de portafolio. ¿Por qué? Porque lo que nos dice es que demuestra que nos está pidiendo la varianza mínima en función de quién? Del rendimiento del portafolio. ¿Ok? Una vez que
reemplazamos este vector de ponderaciones en nuestra varianza, ¿cómo nos va a quedar la varianza de portafolio? La varianza de portafolio nos debería de quedar lo siguiente. Tal cual, lo que está ahí. Cuadrado menos 2b, el rendimiento de portafolio, más c, todo eso sobre d. ¿Ya? Y una vez que lleguen a esta parte de acá, ya tienen demostrado todo. Ok, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué nos sirve esto, no? ¿Para qué nos ayuda esto? Lo que hemos hecho acá básicamente es, ¿qué cosa? Esta forma de acá, ¿ya? Vendría a ser nosotros cuando estudiamos nuestro portafolio, teoría de portafolio. Lo que estamos hallando aquí es esto. Es acá. Nuestra frontera eficiente. ¿Por qué? Porque tenemos, ya. Tal cual como dice acá, ¿no? Acá tenemos en un lado los ejes de rendimiento de portafolio y la varianza de portafolio. Solamente que en ese caso le estamos orientando, ¿qué cosa? El problema de optimización. ¿Se acuerdan que dependiendo de lo que queríamos, si queríamos maximizar rendimiento, que era el vector de ponderaciones, ¿no? Por el vector de rendimiento, ¿sujeto a qué cosa? Sujeto a una varianza ya mínima. O sea, teníamos lo siguiente. Y eso es igual a qué cosa? A varianza de portafolio. ¿No? Ese era un problema. El otro problema dual era el minimizar la varianza, que era esto, pues, ¿no? ¿Sujeto a qué cosa? A, en ese caso, un rendimiento de portafolio. Entonces, dependiendo de qué objetivo fijemos, vamos a llegar a un resultado o una forma analítica, por así decirlo. Pero todas van a ser iguales, porque lo que estamos acá hallando es básicamente la frontera eficiente. Entonces, de esta forma sería básicamente nuestra frontera eficiente, dado que nuestro objetivo nuestro scope en este caso es minimizar la varianza. O sea, básicamente lo que estamos haciendo acá es darle una forma analítica, ¿qué cosa? A la frontera eficiente, ¿ya? Obviamente esto en código, ¿ok? Cuando le lleguemos a código vamos a tener que definir una función para esto, ¿ya? Pero básicamente lo que estamos haciendo es esto. Es encontrar los puntos en donde, dado un rendimiento, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar acá? Nuestra varianza mínima, ¿no? Y así. El ejercicio es más de álgebra que de otra cosa, en realidad. Luego te dice, hay el rendimiento esperado de la varianza de portafolio global mínima varianza. A ver, vamos a ver. Ahora, te dice que hay ese portafolio global de mínima varianza. Si ya tenemos nuestra función analítica, en ese caso, voy a poner acá varianza de portafolio. La varianza de portafolio mínimo, o óptimo en ese caso, ya, es de esta forma. ¿Cómo podemos encontrar el portafolio global de mínima varianza? Entonces tenemos que volver a minimizar esa parte de acá, ¿no? Porque si ya tenemos un portafolio, en ese caso, para este rango de activos, para esa cantidad de activos, tenemos que se comporta de esa forma. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos múltiples portafolios, ¿no? O sea, portafolio 1. Lo que te trata de hacer el ejercicio es que si tenemos un portafolio de repente 1 con mínima varianza, se va a comportar de esta forma. Ahora, tenemos otro portafolio que se comporta de esta forma
y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que nos pide hallar es que de todos estos portafolios, hallar el portafolio de mínima varianza global. Es como si todos los portafolios se incorporaran a uno solo. Entonces, acá lo que tenemos que hacer básicamente es derivar. Derivamos otra vez respecto de quién. Respecto de el rendimiento del portafolio. ¿Ya? Entonces, la derivada de la varianza, en este caso la varianza mínima, vendría a ser 2A sobre D. ¿Ya? Acá no hay mucha ciencia. ¿Por qué? Porque como estamos combinando ya en este caso, escalares, ojo que en este caso la varianza ya es un número per se, y el rendimiento esperado del portafolio también ya es un número. Acá ya es más simple, ¿no? Simplemente derivamos como lo hacemos usualmente. ¿Ya? ¿Y qué hacemos con esto? Lo igualamos a cero. Entonces, para hallar el rendimiento, para hallar el rendimiento esperado y la varianza del portafolio global de mínima varianza, acá tenemos que despejar. ¿Y cómo nos queda esto? Nos queda que nos queda lo siguiente. Ojo que estos de acá son, ya claro, vendrían a ser escalares. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda básicamente B entre A. Ya, sabiendo que B es esto y sabiendo que A es esto, ¿no? Ya. Y por consiguiente, si queremos hallar la varianza de este portafolio global, simplemente tenemos que despejar nada más. Perdón, que tenemos que reemplazar. Si reemplazamos el rendimiento, ese rendimiento que minimiza en este caso la varianza de un portafolio global, que se comportan de la misma forma para cada uno, si lo reemplazamos acá, ya, vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a llegar a 1 sobre A. Sería esto. Y luego nos pide, demuestra que todo portafolio eficiente puede escribirse como combinación lineal de dos portafolios eficientes particulares. Claro, de ahí nace también la idea, o sea, la idea que estamos sacando acá, ¿no? La idea de un portafolio global. Hemos dicho que, como ese es un portafolio en específico, ¿qué pasa cuando tenemos otros que se comportan de la misma forma? Por ejemplo, portafolio 1, portafolio 2, portafolio 3, ¿no? Hasta M portafolios, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá la idea es que como cada portafolio tiene su propia varianza y está asociado también a qué cosa, a un rendimiento. Entonces, un portafolio global es básicamente para hallar, o sea, si queremos hallar el portafolio global, un portafolio global, por así decirlo, básicamente lo que tendríamos que hacer acá sería que combinar cada portafolio, ¿no? Por ejemplo, si le asignamos un peso alfa al portafolio 1, ese rendimiento, acá sería 1 menos alfa, ¿no? Al otro portafolio. Y básicamente sería eso, lo mismo. Y si le queremos encontrar ese también, la varianza a esto, ¿ya? Tendríamos que sacarle varianza, todo esto otra vez. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con esto? O sea, ¿cuál es el objetivo, no? Porque me dicen, ok, estamos acá haciendo derivadas, maximizando, pero ¿a dónde queremos llegar esto?
O sea, el punto de todo esto es que eh, cuando nosotros trabajamos ese tema de la frontera eficiente, encontramos esta frontera eficiente, nos damos cuenta que si tratamos de igual forma un portafolio o otro portafolio y lo comportamos de la misma forma, vamos a ver que eh, esta frontera eficiente se puede generar a partir de dos portafolios, de tres portafolios, de cuatro portafolios, ¿ya? Entonces, esto de acá es un anticipo para qué cosa? Es un anticipo para, eh, a ver, ¿cómo es esto? Ya, sí, sí, sí. Entonces, ok, como estamos trabajando con diferentes portafolios, ok, entonces esa frontera se va a construir en base a qué? A diferentes portafolios, ok. Entonces lo que estamos haciendo acá, o sea, cada puntito de acá, básicamente va a representar un portafolio, ese va a representar otro portafolio, y cada uno va a tener diferentes pesos también. Ese va a tener diferentes pesos, ese va a tener diferentes pesos, ¿no? Diferentes pesos, ese también va a tener diferentes pesos. Entonces, la idea acá central es que toda frontera eficiente puede generarse a partir de diferentes portafolios eficientes, ¿ok? Y básicamente lo que hemos estado demostrando acá, o sea, encontrar una solución analítica a la frontera eficiente nos hace ver que básicamente que le podemos asignar diferentes pesos si le asignamos otros diferentes pesos a otro portafolio, estamos generando otro portafolio. Sigue siendo eficiente, ¿por qué? Porque ya hemos encontrado qué cosa, su función analítica, ¿ok? Eso básicamente era el resultado. Y bueno, demostrar cómo es que nace también la frontera eficiente, ¿no? ¿De dónde nace todo esto? Nace de un problema de optimización, ¿ok? Ese era todo el ejercicio. Ahora, ¿qué pasa si a nuestro problema de minimización, o en este caso nuestro problema de maximización de rendimiento, minimización de varianza, le añadimos una función de utilidad? Entonces ya nos estamos saliendo de este punto. ¿Y qué tenemos acá? Claro, porque cada inversionista, al final, cada inversionista va a tener una función, o sea, va a tener una función de utilidad que lo haga propenso o adverso al riesgo, ¿no? Por ejemplo, en este caso nos dan eh, una función de utilidad de este tipo, ¿ya? En donde, en donde esto de acá representa qué cosa? Representa su aversión o propensión al riesgo. Entonces, cuando nosotros tengamos ya una función de utilidad, porque acá no estamos asumiendo, o bueno, no estamos maximizando en ese caso, o no estamos incorporando las preferencias de los inversores. Cuando nosotros incorporamos las preferencias de los inversores, lo que tenemos es una frontera de diferentes portafolios eficientes, ¿ya? Que le asignan diferentes pesos a cada portafolio. Pero en ese caso, vamos a tener diferentes funciones de utilidad para diferentes inversores. En ese caso, es una función de utilidad en general, ¿ya? Pero obviamente va a depender de qué cosa, de qué tan averso o propenso al riesgo sea, ¿no? En ese caso, si la versión es, si es cero, va a ser neutral de riesgo, ¿no? Pero o bien puede ser mayor o bien puede ser menor a qué, a cero. Entonces va a depender mucho de esto. ¿Dónde nos vamos a situar al final dentro de la frontera eficiente? ¿Dónde se satisface las necesidades, en este caso, de cada inversor, ¿ya? Entonces, vamos a tener, eh, en ese caso, vamos a tener no solamente los diferentes portafolios posibles dentro de la frontera eficiente, sino que también,
le vamos a incorporar qué cosa, las preferencias de los inversores. Y cuando nosotros juntemos todo, por ejemplo acá, ¿no? En este caso es un portafolio 1, o bueno, en este caso es frontera. Frontera eficiente. Y acá tenemos un portafolio eficiente, por ejemplo, ¿no? Portafolio 1. Y si le incorporamos, en ese caso, la utilidad, en ese caso de nuestro inversor, utilidad 1, ¿qué estamos encontrando ya? Es un portafolio que se encuentra dentro de la frontera, o sea, que está minimizando la varianza o maximiza el rendimiento, y que a la vez también está maximizando la utilidad de quién? De nuestro inversor. Ahora, el tercer ejercicio básicamente nos pide encontrar esto, ¿no? O sea, si ahora le agregamos una función de utilidad, obviamente el problema se va a hacer más complejo, pero el punto es eso, ¿no? ¿Llegar a qué cosa? O sea, llegar a un portafolio, en este caso, que satisface las preferencias de un inversor y que a su vez sea también que se encuentre dentro de la frontera. ¿Cómo cambia eso de nuestro resultado? Claro, eso ya es lo que te pide. Ahí es la condición, ¿ya? Ahora, para dejarles planteados este ejercicio, ¿ya? Que también es muy algebraico, la verdad. Es bastante algebraico. Lo único que se tiene que hacer acá es como ya te dan una función de utilidad y lo que tú tienes que hacer es maximizar esta función de utilidad, básicamente. Maximizar esa función de utilidad en base a que a un rendimiento esperado de tu portafolio. ¿Cuál va a ser tu primera restricción, en este caso presupuestaria? Nada más y nada menos que las ponderaciones sean iguales a 1. Una vez que tú hagas esto, tú vas a encontrar también el punto en donde suceda, donde se den esos casos, ¿ya? Y también tú puedes ponerle una restricción en donde lo que quiera es también minimizar la varianza, ¿no? O maximizar también el riesgo. Perdón, maximizar el rendimiento de tu portafolio. ¿Cómo? Haciendo esto. Poniéndole un objetivo, ¿no? Un scope. ¿Cómo haces esto? Lo mismo de siempre con Lagrangiano. Reemplazas acá tu función de utilidad, que es es esta de acá, ¿no? Es básicamente tu función de el rendimiento esperado de tu portafolio, ¿ya? El rendimiento esperado de tu portafolio menos su aversión o propensión a riesgo, eso te lo deja de manera general, y en ese caso ya te da la volatilidad, ¿no? La varianza. Todo eso menos menos la recesión, pues, ¿no? Una vez que tú desarrolles esto, de iguales a 0, tú vas a encontrar un vector de pesos, ¿ya? Y vas a tener que repetir el mismo procedimiento, bueno, no es mismo, pero vas a tener que llegar a qué cosa? A un punto dentro de la frontera eficiente en donde ya se está maximizando, ojo, se está maximizando las preferencias del inversionista. Dice, ahí la condición de primer orden, ya eso es sencillo, y obtenga el rendimiento esperado óptimo. ¿Ya? Simplemente acá derivamos, obtenemos los pesos y vamos a reemplazar nada más dentro de quién. Reemplazamos dentro de nuestra función de utilidad. ¿Ok? Luego te dice, obtenga la varianza óptima. La varianza óptima, ¿cómo la podemos obtener?
la varianza. Ya, una vez que tengamos esto, vamos a tener que reemplazar, vamos a tener que utilizar primero la restricción presupuestaria, o sea, la restricción 1. Empezamos acá. Y luego de eso vamos a tener, ¿qué cosa? Nuestro rendimiento esperado óptimo de portafolio. Ya. Una vez que tengamos esto, lo que hacemos es simplemente reemplazar en dónde. Reemplazar reemplazar en lo que ya teníamos anteriormente. Teníamos que la frontera eficiente se deduce de esta forma, pero ahora como tenemos una nueva expresión para quién, para el rendimiento esperado de mi portafolio en base a las preferencias del inversor, simplemente teníamos que acá reemplazar en lo que llamamos la frontera eficiente, que es todo esto. Entonces acá simplemente tenemos que poner en función de quién, en función del rendimiento esperado que espera, bueno, que se espera obtener, incorporando las preferencias de los inversionistas. Ya, ¿qué más nos pide? Obtenga la varianza óptima, explique económicamente. Ah, ya. Analice el caso límite cuando la aversión a riesgos es infinita, ¿no? Claro, simplemente es poner, voy a poner acá como C, como B, y este de acá es como A. ¿Ya? Ya, el punto D, nada más obtener el límite, pues, ¿no? ¿Límite de quién? El límite de mi varianza, en este caso global, que está en función de quién? De rendimiento esperado óptimo. Y acá me tiene que dar un resultado, ¿ya? Entonces acá tenemos que interpretar también esa vaina. Ya, y creo que no, esto de acá, el ejercicio número 4, básicamente es el modelo Black-Litterman, pero sí me gustaría ver un rato el código, ¿ya? Esto de acá es, muchachos, para que ustedes básicamente operen, ¿ok? Operen, obtengan funciones analíticas, en este caso de qué cosa, funciones analíticas de, primero, de la frontera eficiente, ¿ya? Una vez que obtengan funciones analíticas de la frontera eficiente, vamos a poder simular portafolios en código, ¿ya? Luego, una vez que ustedes obtengan también las funciones de utilidades, asociadas a quién? Asociadas al rendimiento esperado de portafolio, también vamos a poder hacerlas en código. Vamos a poder definirlas en código. Entonces, esta práctica dirigida ha sido más pensada para eso, para ver funciones analíticas. ¿Ya? Obviamente eso de acá es full álgebra, así que tienen que practicar su deriva de matrices y demás cosas. ¿Ya? Y nada, es llegar a esto. Tal cual, es llegar a esto. Veamos un poco el código que les había dejado mejor. Profe, Dime. con respecto a la PC del viernes, ¿hasta qué tema va a venir? Porque el profesor estaba viendo si iba a ser en computadora o no también. Sí, eso estábamos viendo porque no sabemos si aún, si es que dejamos una parte para que ustedes, en base a lo que vamos ahorita, sí podemos ver el tema del código ahorita rápido, para que trabajen, ya empiecen a trabajar datos de precio de acciones y demás. Pero los ejercicios que sean a mano no van a ser así, ¿ya? Para empezar. Van a ser más sencillos, van a ser de repente como el 1, como el primero. Con el primero y de repente acá alguna consideración de este de acá, modelo Markowitz, de la
del Capital Asset Allocation también, para incorporar una funcionalidad. Entonces solo entran esos temas de la PD, pues, ¿no? O sea, de la PD que hemos resuelto con usted. Sí, sí, la práctica dirigida a una pregunta, dos preguntas de acá, creo yo, simples. Y si se puede lo del código, ya se les va a pedir que trabajen con data. Ya, pero vamos a ver eso. Si no, ya corriendo con el profesor. Terminamos con eso. Ya, se les pasó el código, ¿verdad? Todos están en el código. Consulta. Todos están dentro del código ya. Ya, ok. Ya, ok. ¿Dónde nos habíamos quedado en la clase pasada en cuanto a esto? O sea, para ver ya esto como tal. Nos habíamos quedado en el tratamiento de datos, ¿no? A ver, voy a abrir eso de acá. Sí, sí, bueno. Creo que eso es lo que más les compete. Ya, habíamos dicho. ¿Qué cosa? Que nos habíamos quedado acá en el tratamiento de datos. Ya. Habíamos dicho que las librerías nos sirven para qué. Las librerías nos sirven para traer funciones que normalmente no se encuentran definidas acá en Python, ¿no? O en el lenguaje de programación. Como por ejemplo acá la media, pues, ¿no? Si queríamos sacar una media, no hay un código per se como tal para calcular una media, sino que teníamos que llamar, aquí, teníamos que llamar en ese caso a NumPy, ya, tenemos que llamar a NumPy. ¿Para qué? Para que nos diga, para que nos pueda calcular una media, pues, ¿no? Acá llamamos a la librería np.min, que sería la función de media. ¿Y qué queríamos promediar? Una lista. En ese caso estamos promediando una lista. Pero si fuera una base de datos, ahorita vamos a ver cómo es, tenemos que hacerlo distinto. ¿Ya? Entonces nos quedamos acá. Ahora, para trabajar esto, ¿no? Lo que acabamos de hacer acá. Ya, porque eso es parte matemática, la demostración del modelo, cómo es que nace y todo ello. Pero, ¿cómo lo llevo a la práctica, pues, no? A ver, si nos ubicamos acá, en el Colab, Python ya incorpora, o bueno, al menos Google Colab ya incorpora una parte para consultar datos, ¿ya? Hay una librería que se llama eFinance, ¿ya? Que es básicamente extrae datos de Yahoo Finance. Entonces vamos a importar. ¿Cómo lo importamos? Como import eFinance as, y acá le ponemos su acrónimo, ¿no? O bueno, un alias para llamarlo más adelante. Importamos pandas para poder trabajar con tablas. Importamos matplotlib. Esta librería de acá nos va a servir para qué? Librería para hacer gráficos. NumPy es básicamente una librería que ya lo habíamos mencionado para hacer cálculos matriciales. SIP Stats es básicamente librería para hacer cálculos estadísticos, ¿no? Que vamos a calcular de repente coeficiente de correlación y demás cosas. Y para modelos. Para regresión se usa. Es igual acá. Ya, es SciPy. También stats. Igualito para hacer cálculos estadísticos. El Seaborn es básicamente una librería para hacer ajustes a los gráficos y demás cosas.
No hay mucha ciencia ahí. Esto de acá, import warnings. También debería aparecer ajustes. Pero en base a que lo que te hace esta librería es que cuando te salga un error lo ignore, ¿no? Básicamente. Claro, no se veía mucho porque a veces es fastidioso que no salga error. Ya. Entonces, una vez que importamos esto, ya. Una vez que importamos esto de acá, por favor, córranlo. Corra. Se está demorando. Ya está. Una vez que corramos esto, ¿cómo podemos sacar información de diferentes acciones? Ahora vamos a ver a Yahoo Finance. ¿Qué es lo que tiene? ¿Se acuerdan cuando descargábamos data de Yahoo Finance y teníamos que ver los tickets, los tickers? Data. Acá está. Por ejemplo, en Yahoo Finance, cuando queríamos descargar la información financiera de alguna empresa, ¿no? Tendríamos que ver su ticket, o los tickers, ¿ya? ¿Qué son estos, básicamente, no? Son como unas abreviaciones. Y entonces, acá vamos a utilizar esas abreviaciones, ¿ya? Por ejemplo, acá yo quiero sacar información, obvio, usando la librería de Yahoo Finance, ¿ya? Yo quiero sacar información de quién, de Amazon, acá de Google, ese me imagino de ser Tesla, ese debe ser Netflix. Ya, entonces, ¿qué tengo que primero, acá definir? Los tickers, ¿ya? De repente yo quiero sacar, no sé, alguna otra empresa por acá, de Moody's. De NVIDIA, por ejemplo, NVDA. Entonces acá lo único que yo hago es agregarle, ¿ya? NVDA. Defino los tickers o las empresas que yo quiero sacar su información. Ahora, también defino en ese caso, acá ya voy a establecer una base de datos, ¿ya? Lo que hago acá es darle un nombre a mi a mi tablita, y cómo llamo a la información, pongo acá, llamo a la librería Yahoo Finance, y le pongo acá download, ¿no? Primero, a ver, voy a poner acá. Vamos a hacerlo paso a paso, ¿ya? Primero, defino los tickers. O sea, acá tengo que escribir. El primer argumento va a ser ¿qué cosa? Los tickers. Acá mismo te lo dice, ¿no? Los tickers. Cualquiera. Tú lo puedes definir acá tal cual. O sea, puedes poner tickers igual a qué cosa. Igual a tal. Eso de acá. Pero como ya les he mencionado, como una buena práctica es definir la parte de la lista, o sea, tener una lista aparte y luego llamarla simplemente. Entonces pongo acá literal. Si yo le pongo acá empresas, ¿qué tengo que poner acá? Empresas. Ya. Luego, el siguiente argumento va a ser la fecha de inicio. ¿Ya? Voy a poner como tickers. El siguiente argumento va a ser la fecha de inicio, ¿no? Donde acaba. Y acá tengo que poner qué precios se van a tomar. En este caso van a ser los precios de cierre, ¿ya? Por eso pongo acá, los precios ajustados de cierre, ¿ya? Entonces, simplemente corro esto. Acá puse punto. Ya, simplemente corro esto.
Otra vez. Close. Ok. Ya. Ya, terminamos acá. 5 minutitos. Ya. Terminamos con esto. Vamos a dejar eso de acá. Ya, ok. Entonces acá me voy a dejar, por ejemplo, acá no he puesto los precios de cierre, ¿ya? Simplemente me está dando, creo, me imagino, precios de apertura o yo qué sé. Ya, pero para importar datos, tenemos primero que establecer los tickers y luego poner acá, establecer una tablita, ¿no? Un data frame. Luego eso lo vamos a trabajar como, si queremos ver la tabla, simplemente tenemos que llamar acá. En otro código aparte, voy a borrar esto acá. Como ya establecí esta tablita de precios, pongo acá prices. Lo corro y acá me tiene que dar. Acá me está dando todos los precios. Ya. Desde el precio más alto hasta el volumen y todo. Es por eso que acá se tenía que poner, pero close. Lo cual no sé por qué no corre. Pero la librería Yahoo Finance es para importar estos datos, ¿ya? Luego, ¿cómo hacemos grafiquitos? Les había comentado que la librería Matplotlib nos sirve para hacer gráficos en este caso, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos diferentes gráficos? Con la data que ya tenemos, por ejemplo, de repente pongamos no me parece, no sé por qué. Y ahora sí. Esos acá son los precios de cierre. Entonces, como aquí simplemente como que ya tenemos los precios de cierre, o sea, si queremos graficar es básicamente esos precios, tenemos que llamar a la librería Matplotlib, como le hemos llamado, y acá tenemos PLT, Figure, y acá ponemos el tamaño de... Acá nos va a pedir, o acá le podemos dejar vacío, ¿ya? Ojo. Pero acá se le está poniendo un tamaño ya predeterminado. Pero acá se puede dejar vacío. Entonces, lo que acá se está haciendo con ese código de acá, básicamente son figuras. ¿Ya? Y bueno, ahí tienen el código, lo pueden ir revisando, pero lo vamos a ver en la siguiente clase también. ¿Ya? Y nada, muchachos. Creo que eso. Yo creo que salió con un poquito más de dudas que respuestas, pero no se preocupen, que para realizar va a ser sencillo. Ya. Los ejercicios van a ser sencillos y ya lo vamos a ir avisando con el profe si es que le vamos a tomar código. Que si es código, va a ser básicamente esto, ¿ya? Va a ser definir alguna función, le vamos a poner una lista, o de repente a calcular algún promedio o sacar algún estadístico de los datos, que acá con las funciones que habíamos visto la semana pasada. Y también se les pedirá de repente le vamos a dar la data, pero se les da la data y se les pide hacer un gráfico, cosas así, ¿ya? Entonces, eso muchachos, eso por la práctica dirigida de hoy. ¿Ya? Cualquier consulta, duda, igual, si gustan me escriben, no hay ningún problema. Y yo les aclaro cualquier cosita. ¿Ya? Si no tienen alguna pregunta, alguna otra cosa, ya pueden retirarse. Gracias, Jorge.